wonderful to be here. And I think all of us who have been invited to participate in this symposium are excited to be here and to communicate what we have learned during our scientific life to you. And it's nice to see so many young faces, and we hope that you in turn will be equally excited as we are of being here, so that we can somehow communicate. It's important. It's not possible for us to meet and talk to many of you, but through this medium, we hope still we will be able to reach your interest and your hearts, what science is all about, the excitement, the curiosity that we all feel about being scientists, because there is no other road for us than to try to make discoveries, to understand nature. And I like to make clear that we all are basic scientists. We believe that in order to understand how the brain works, you need to do basic science, to understand the way the brain is constructed, from genes to molecules to circuitry and to cognition, all the way to also to the understanding of our behavior. So in this, my lecture is a homage to my colleague David Jubel, who died a few months ago. And when invited here, I thought that I wanted to share with you the experience I had to have the pleasure to collaborate, to work with David for about 20 years. And here you can see him as a mature scientist, and I just wanted to give a little bit of a portrait background of him as a person. He was born, his parents were American, but he was born in Canada, raised in Canada. He went to McGill University, where he first was interested in mathematics and physics, but he realized then, become excited about biology, decided to go to medical school at McGill, and then as a medical student, he became interested in the brain and worked at Montreal Neurological Institute, where he met the famous neurosurgeon Penfield and Jasper, and they had a great influence on his development and his interest in the brain and trying to understand how single cells work within the brain. And he, from Canada, he then moved to the United States, and we come together by chance at Johns Hopkins University as we were both postdocs. The chance of our interaction is sort of interesting because he was supposed to come as a postdoc to Vernon Mountcastle, who is a very well-known senior neuroscientist, interested in circuitry, but interested in somatosensory systems. And I was a postdoc with my mentor, Stephen Kuffler, at the Wilmer Institute at Hopkins, and we had a small lab in the basement. So David was supposed to go and work in Mountcastle lab, but there was some construction, so instead Mountcastle asked Steve Kuffler if he come to join his group. And I was delighted because I had already met David before. I'd listened to one of his talks. He was clearly a brilliant guy. And he had also developed an electrode, a tungsten electrode. This is important because it was one of the best tools if you wanted to study single cells in the brain. You stick this electrode and you could record the activity of single neurons. And that was critical for all the work we did. And secondly, I think he was the first in the world to develop the technique and technology to record from para registrar de señales de células únicas.
esta tecnología se desarrolló muchísimo y antes de unirse a mí en mi laboratorio ya había registrado algunas de estas células aisladas en la corteza visual. Cuando por casualidad nos reunimos como postdoc en el laboratorio de Stephen Kufler, se veía así. No éramos tan jóvenes en realidad. Yo tenía 34 años de edad, pero me sentía muy joven y yo todavía me siento jovencísimo, aunque ya estoy cercano a los 90. Pero David era 2 años más joven que yo. Tuvimos la suerte de estar en este laboratorio de Stephen Kufler, este hombre aquí, que había hecho ya trabajo fundamental y papers clásicos sobre la respuesta de las células en la retina, las células ganglionares de la retina, que envía sus fibras al cerebro. Era una persona maravillosa. Odiaba toda la pompa. Era un hombre muy con los pies en la tierra. Cuando nos reunimos, David y yo, bajo Kufler, David y yo como que diagramamos hacia dónde queríamos llegar. Esto es solo para ilustrar dónde queríamos llegar. Este es un corte transversal del cerebro humano. Para aquellos de ustedes que no están familiarizados necesariamente con el cerebro, pueden ver, si es que encuentro el puntero, pero puede ver los ojos, la proyección desde el ojo al núcleo, y este es el cuerpo geniculado lateral, y después llega a la corteza visual primaria. David y yo pasamos más de 20 años juntos tratando de entender esta parte de la corteza visual del cerebro. Tiene que recordar que esta corteza primaria proyecta comunicación visual. Hay gente que ha seguido nuestros pasos. Esto se hizo más de 50 años atrás y ha habido otros descubrimientos que no voy a analizar aquí. Pero él dijo ahí que queríamos comprender cómo las células del núcleo lateral responden y cómo responden las células de la corteza visual. Les voy a mostrar algunas ilustraciones y una pequeña película de la respuesta de la célula. Pero la importancia de este hombre, Kufler, es que él había hecho papers ya clásicos, estudios clásicos sobre cómo responden a la luz los ganglios retinianos. En la retina hay fotorreceptores que tienen 3 capas de células y hay un procesamiento de información visual. Cuando se registra de la célula del ganglio de la retina, uno encuentra que no solamente responde las células a la luz, sino la forma de la luz es crítica. Para poder estimular una célula única, uno tiene este electrodo de tungsteno que registra las neuronas únicas y ellos conversan con uno como en un código Morse. Y la secuencia depende mucho del estímulo. Algunas se excitan por luz, otras se inhiben por la luz. Pero Kufler pudo mostrar que, de hecho, en la superficie de la retina, si uno se estimula la respuesta a la luz, se excitan estas células al centro y el estímulo alrededor puede inhibir la célula. Entonces, es una manera interesante de diseminar información. Tenemos la excitación y la inhibición trabajando en contra de una de la otra para hasta alcanzar el efecto óptimo. Fue un gran descubrimiento
Y ustedes verán este punto en el centro y la respuesta excitatoria, y después la estimula alrededor, después las células se inhiben. Entonces, la razón de este orificio del centro es que se estimula todo el centro, pero una parte central de lo que lo rodea con la inhibición. Pero la orientación de esta barra, las células responden bien a cualquier orientación de la barra. Y aquí la transformación de la información visual ocurre al pasar del núcleo retiniano a la corteza. Y ese es el primer descubrimiento importante que David Hubel y yo hicimos, mostrar que las corticales tienen propiedades especiales. Ustedes ya lo saben, pero la película muestra claramente la situación. Para ser claro, la primera parte de la película uno escucha el sonido, el crack, crack. Es como son impulsos únicos gatillando, y la frecuencia de este ruido cambia dependiendo del estímulo de luz. Hay una parte corta y después, sin pausa, repentinamente va a escuchar el registro de una célula en la corteza visual. La frecuencia, uno ve que el tono es distinto. Yo les voy a ir mostrando. Aquí podemos ver en el centro este pequeño anillo que es el centro aquí del cuerpo lateral y que alimenta la corteza visual. It's too bad it's not an iPad, because then I could press. Una pena no tener aquí el iPad, porque ahí podría apretar ahí. No, se le perdió. Está escondido. Se necesita un micrófono porque no está recibiendo la retroalimentación. Pongámoslo al centro. Ponlo al centro. ¿Quieres poner play? Ya. Este es el ruido de crack. Es una sola neurona en el cuerpo geniculado lateral. Esta información viene del centro, se estimula los alrededores, inhibe la célula y después se desactiva cuando se apaga la luz. Es así de simple. Pero resulta que la célula en el geniculado lateral tiene las mismas propiedades de campo receptivo. Este es un punto pequeño. No sé qué pasó con el sonido. Tal vez yo debería poner el sonido de alguna manera aquí. ¿Pueden escuchar el sonido ustedes? No. Could you increase? That's better. Yeah. So this is just to show that the Solo para bar of light mostrar goes que la well, barra but de the luz orientation funciona doesn't. bien, pero la orientación no importa a la It's a barra. response to all orientation. La respuesta es en todas las Now we orientaciones. are in the visual cortex. Ahora estamos en la Suddenly we corteza jump visual. from the rail and Repentinamente into the visual vamos del núcleo a la corteza visual. cortex. This is actually an experiment that Esto es un David experimento and I que did together. David y yo hicimos And juntos. this is a process. Este es un we proceso. map the receptive Mapeamos el field, campo area the cell receptor, can see, el área que puede ver la célula, in this very simple procedure. en esta posición tan No simple. high tech. Nada de alta tecnología aquí, muy simple.
Resulta que no tuvimos la orientación muy bien y el tamaño muy bien, tampoco lo conseguimos, pero tenemos la esencia de la propiedad de la célula. Y aquí no se oye nada. ¿Podrían aumentar el volumen, por favor, alguien? ¿Alguien si lo puede ayudar con el sonido? ¿Quién está a cargo, por favor, del sonido? Ahí andamos mejor. Ahí estamos. Ven que responde en cualquier dirección de movimiento. De hecho, prefiero un poquitito al lado izquierdo. Este es otro punto crítico. Los mismos receptores han sido estimulados por esta barra de luz, pero esta célula no lo puede ver. Solo cuando la barra tiene la orientación cerca al eje vertical. Eso es increíble. La naturaleza es impresionante. La naturaleza tiene secretos. Y tuvimos la suerte de descubrir uno de sus secretos en esta vía en particular. Y esto es solo para mostrar lo sólido que es. Esto es un paper y lo movemos acá. Todos tenemos estas células en nuestro cerebro, sensible a la orientación. Y esto es una manera fundamental en la cual el cerebro codifica la información que viene en puntos de información, puntos de luz que llegan al cerebro, y ahí lo rearregla de manera tal que la célula, la corteza, de hecho, responde solamente al contorno de la orientación apropiada. Esto encuentro yo es notable. He visto esta película ya 50 años y todavía me emociona con el sonido. Puede ser un poco infantil esto, pero la verdad es que para ser uno científico tiene que ser un poco juguetón y entusiasmarse de las cosas sencillas. Creo que esto es fantástico. Aquí, cuando comenzamos, David y yo, aquí armamos todo. Encontramos un pizarrón, tomamos hojas de papel, tamaño normal de 10 por 10, lo pegábamos y encontramos un proyector viejo. Entonces la película que ustedes vieron era utilizando este tipo de equipo así de sencillo. Y aquí quiere decir que uno de hecho puede hacer descubrimientos de significado usando herramientas muy simples, jugando un poco. Intentamos todo tipo de cosas hasta que encontramos que esto funcionaba. Eso es muy entretenido. Para poder publicar, ahí sí, uno tiene que aparecer científico. Debo decir que tanto David y yo nos sentíamos más como exploradores, más que verdaderos científicos serios, así, con delantal blanco. Nosotros jugábamos más, pero para poder publicarlo, hicimos este gráfico. Eso se ve mejor, ¿no es cierto? Así que ustedes pueden ver a la izquierda hay una cruz, el campo visual, el centro de la cruz es el centro del campo visual. Arriba a la derecha hay un pequeño cuadradito que es el campo receptor de una sola célula, y esta célula solamente puede ver la luz en este cuadradito. Cualquier célula afuera no la cubre. Y podemos ver no solamente eso, sino que esta célula en particular solamente puede ver al mover una barra en distintas orientaciones en el centro. Podemos ver que esta célula solamente responde a un estímulo de 1 grado, a la 1 del reloj. Y ustedes ven que responde a movimientos a la derecha. Y esto va variando de célula a célula. Entonces, en la curva roja en el centro simplemente les está mostrando la curva perfecta que se puede obtener. Y otro punto muy importante, que en este pequeño cuadrado que se ve aquí, si uno mueve el electrodo y se va a otra célula que va a tener una preferencia de orientación distinto,
ustedes van a ver que la célula de la izquierda, que tiene una orientación horizontal en la parte de la extrema derecha de la figura, y otras tienen una orientación distinta, más inclinada u otra, y cada línea está mostrando una distinta célula con una distinta preferencia de orientación. Y esa pequeña área en el campo visual está subdividida en áreas más pequeñas y hay 18 o un poco más de orientaciones distintas y actividad celular dentro de un área. Y eso es cómo es posible para nosotros el poder captar o reconocer los cambios de orientación. Obviamente esto nos estimulaba, nos excitaba mucho y queríamos que se publicara. Y hubo una reunión, de hecho hubo una reunión en Buenos Aires en el año 1959 y queríamos publicar y tuvimos una publicación de un resumen, un abstract, y se lo mostrábamos a los científicos que estaban ahí. Y se lo dimos a él y la siguiente mañana él llegó y nos entregó esto. Ustedes pueden apreciar que realmente nos dijo, si ustedes realmente quieren que algo se publique, mejor que se pongan en forma y aprendan a expresarse, porque nos corrigió todo. Y a nosotros nos gustó realmente la respuesta que él nos dio, porque él era muy positivo, pero al mismo tiempo nos dijo, bueno, mejor que lo escriban de manera correcta. Y para aquellos estudiantes que están aquí, siempre busquen una opinión crítica, unas personas que opinen respecto a su trabajo de forma crítica y que les indiquen si ustedes están en el camino correcto o no. Nosotros, por lo tanto, revisamos el texto que habíamos escrito y finalmente yo hice una presentación en Buenos Aires. Una vez que esto se publicó, empezó a haber interés generalizado en esta área y este hombre, David Marr, quien se dedica a la matemática cognitiva y es una persona con mucha imaginación, él quiso explicar acerca de esta orientación, captación de orientación de estas células del cerebro. Entonces él dijo, bueno, puede ver un oso de peluche y puede hacer que estas células en nuestro cerebro que estén captando la orientación de distintas cosas y eso permita obtener una imagen tridimensional de lo que se está viendo. Entonces, en el diagrama a la derecha se hace un dibujo del oso de peluche en relación a cómo respondían las células en cuanto al estímulo y la orientación de este. Y una de las cosas que nos gustó mucho, una de las primeras peticiones de reimpresión, antiguamente, ahora ya no es así, cuando uno publicaba un paper, uno pedía las reimpresiones, uno podía obtener, entonces sus propios colegas le decían, por favor, me mandas una copia de la impresión. Y Francis Crick, de Watson y Crick, nos pidió que les enviáramos una copia. Y él, ustedes saben, Francis se convirtió en un líder de la ciencia antes de hacer su mayor contribución sobre la estructura del ADN o DNA. Lo otro que también me encantan las palabras de un neuroanatomista muy famoso, quien descubrió los axones que fueron utilizados en Hutchinson y también en Chile. También Axel está acá porque tiene acceso a esto, pero Stacy Young fue el descubridor de esa acción. Y él nos escribió, me dijo, bueno, esto es un paper muy interesante, pero no es muy original. Y debido, ustedes pueden decir, ¿por qué dijo eso? Porque está claro que Van Gogh, con algún mecanismo algo intuitivo, está conformando una figura, marcando simplemente el contorno con distintas líneas. Bueno, de todos modos, ese fue el primer descubrimiento que nosotros hicimos y por el cual se nos dio reconocimiento. Aquí está David nuevamente, porque no deberíamos olvidarnos de David. En todo este trabajo, David obviamente
nosotros disfrutábamos de la presencia de uno y otro y trabajamos juntos. Entonces, la segunda pregunta que nos planteamos es ¿por qué tenemos dos ojos? Y nadie sabía cómo los dos ojos venían a trabajar en conjunto. Ustedes ven el lado izquierdo del ojo se proyecta al hemisferio izquierdo y el lado derecho del ojo se va hacia el hemisferio derecho y hay un cruce en el centro del cerebro, en el quiasma óptico, de tal modo que cada hemisferio va a recibir información del campo visual contralateral y esto fue lo que se vio. También tienen que saber que en el núcleo ciliar lateral hay una estructura laminar que establece 3 capas y hay 3 capas para cada ojo y no hay comunicación entre los ojos a ese nivel, en esas capas, pero nadie sabía exactamente en dónde era posible que la información de los dos ojos se reuniera en ese entonces. Aquí disculpa, tengo dos imágenes aquí y voy a tratar de mostrarlo. Esta imagen está mostrando cómo llega el campo visual a partir de los distintos ojos y cómo se cruza en el centro. Mi esposa está sentada aquí en el centro y ella me está dando señales de que yo me olvidé de avanzar las presentación que les estaba mostrando. Esto se refiere al esquema anterior que él describía. Muchos de ustedes saben la historia aquí, ¿cierto?, acerca de la anatomía, pero es importante saber que el tener el desarrollo tecnológico, uno puede tener el registro de células solas, células, preguntarse, ¿se reúne la información de ambos ojos? Nosotros ya sabemos que no pasa en la língula lateral, pero realmente nadie sabía cómo sucedía esto en la corteza cerebral. Y nos dedicamos entonces a investigar esta corteza visual y encontramos que las células estaban respondiendo a la estimulación que se daba tanto en el ojo derecho como en el ojo izquierdo. Entonces, ¿qué vimos? Analizamos los campos receptores de la célula binocular. A la izquierda vimos el ojo izquierdo y aquí se está mostrando con el cuadrado el campo visual izquierdo y en el ojo derecho encontramos que el campo receptivo de la entrada o input del otro ojo llegaba a un mismo punto, es decir, en una vida normal cuando uno mira algo, todas estas dos informaciones de ambos ojos se sobreponen y uno fusiona las imágenes que se producen en ambos ojos y esto es la explicación por qué no vemos doble. Pero si uno produce presión en esta área, uno empieza a ver doble. Realmente algo muy simple. Y lo otro que medimos es que tenemos siempre soluciones simples y elegantes para problemas complejos. Una de las cosas que también nos sorprendió que inicialmente que hicimos registro de las células como respondían del ojo derecho e izquierdo, y siempre había un ojo que la célula izquierda, había una diferencia de dominancia ocular de lo que venía de cada ojo y siempre era o el ojo izquierdo o el ojo derecho y eso nos llevó finalmente al descubrimiento de lo que se denomina la organización columnar de la corteza visual. Aquí tenemos un corte transversal de la corteza visual primaria. Ustedes ven en la superficie, se observan varias capas y la corteza primaria o estriada. Y ustedes ven que que es una corteza laminada y las células del núcleo llegan a la sustancia blanca, a las fibras que están ahí y luego a esta área oscura que está muy llena. Lo que uno hace entonces, uno penetra desde la superficie con los electrodos y puede registrar la información penetrando hacia la sustancia blanca, pero en esa vía puede uno pasar por hasta 15 células. Entonces, si uno quiere hacer el registro de una sola célula, uno va identificando capa a capa. Entonces, pudimos identificar las distintas capas
y las propiedades de respuesta. Hicimos esto tratando de descifrar cuáles eran las células correspondían al ojo derecho y cuál al ojo izquierdo, y finalmente descubrimos que estaban agrupadas y conformando lo que dominamos columnas. ¿Y por qué decimos columnas? Porque Mount Castle, la persona con la cual primero hablamos, nos había mostrado para otras sensores una organización de un tipo de disposición columnar para lo que es el tacto suave o el tacto más intenso, y eso nos dio la idea de usar el mismo vocabulario. Y otra cosa que se descubrió es que la penetración a las distintas zonas, en cuanto a la preferencia ocular, uno va a encontrar células con la misma preferencia de orientación y contorno, pero también están agrupadas en una forma columnar. Es decir, hay dos tipos de columna: columna para la dominancia ocular y para la selectividad visual. No nos vamos a meter en detalle ahora, pero quiero que ustedes sepan que me voy a enfocar en la dominancia ocular porque eso va a llevar a la siguiente historia que me gustaría compartir con ustedes. Entonces, este diagrama nos muestra la superficie de la corteza en la parte superior y la sustancia blanca en la parte inferior, y señala en la diapositiva diagrama de columnas de dominancia ocular en la corteza estriada, corteza de superficie a profundidad de arriba abajo, respectivamente. Ustedes pueden observar aquí que esto en el centro es el ojo derecho, la diagonal ojo izquierdo. Y lo interesante, esta es una capa donde llega la entrada, el input del cuerpo geniculado lateral y su núcleo. Y esta célula aquí, que está muy empaquetada, muy agrupada, responde solamente ya sea al ojo derecho o izquierdo. Es decir, encontramos manchas o zonas que eran solo del ojo derecho o solo del ojo izquierdo. Y luego fue interesante que ustedes miran las células por encima y por debajo de un solo ojo, aparecía lo que observamos como dominancia, la dominancia del ojo derecho por encima de este parche o en la capa 4, que solo respondía a estímulos que se producían en el ojo derecho. Entonces, hay una penetración oblicua en esa línea oblicua que se ve. Ustedes ven ojo izquierdo, ojo derecho, ojo izquierdo, ojo derecho, y esto se ve maravilloso. Lo que está mostrando este diagrama finalmente es la estructura cortical. Es como tener un clan de organización. Esta organización columnar de orientación muestra parte de este clan. Y muy pronto no nos habíamos dado cuenta que estas realmente no eran columnas estrictamente hablando, porque cuando vemos estas células encontramos, y le voy a mostrar que no son columnas propiamente tales en realidad. Entonces volvemos a esta imagen. Ustedes saben que el uso de la tecnología que se había desarrollado en esa época, utilizamos una inyección de un aminoácido radioactivo a un ojo, y era un péptido muy pequeño, y luego esto fue transportado a través del nervio óptico al núcleo, y finalmente llegó la transmisión de todo el material radioactivo cruzando la sinapsis hasta la célula para llegar a proyectarse a la corteza visual. Y esto sirvió no solo para ver este diagrama que ustedes vieron anteriormente, sino estas capas. Lo que se ve en negro son las células radioactivas, el área contralateral a la derecha, el ipsilateral a la izquierda. Ahí están los núcleos geniculados laterales, y ustedes ven que no hay interacción entre los dos ojos a este nivel, como lo dije anteriormente. Y ustedes obviamente quieren ver cómo se veía esto en la corteza visual. Parches de dominancia ocular en una sección transversal de la corteza estriada. Entonces, lo que se veía negro en la imagen anterior aquí es blanco.
La tecnología revierte el contraste en este caso, utilizando microscopía de campo oscuro. Y vimos entonces con la microscopía habitual y no veíamos nada. Y después probamos con la microscopía de campo oscuro y vimos esto. Entonces uno necesita amigos, necesita colegas, porque uno necesita los aportes de todos ellos para poder seguir progresando. Estos parches ustedes ven que son casi todos del mismo tamaño, medio milímetro de ancho. Tenemos 4 capas en su disposición y esta es la región donde las células responden en un solo ojo. La sorpresa apareció cuando se hizo una sección horizontal a través de la capa 4. Si ustedes están parados encima de la corteza mirando hacia abajo, ustedes van a encontrar que no son columnas, sino ustedes van a ver esto. Son bandas. Stripes lo pone entre comillas. Es decir, hay una en la imagen anterior es un corte transversal. Estas son secciones horizontales y realmente no son columnas, son bandas de células que estén respondiendo a un ojo u otro. Y esto fue una sorpresa para nosotros. Y estos no son columnas, a pesar de eso, nosotros igual las denominamos columnas y hasta el día de hoy me parece que todo el mundo las denomina así. Nosotros mantenemos nuestra terminología en forma conservadora. Este fue el segundo descubrimiento que hicimos y nos sentíamos fantásticos, estábamos muy contentos. Nos invitaron a viajar a distintas partes del mundo, a dar charlas, y David era un orador brillante y no podía hacer una presentación. Yo lo escuché muchísimas veces y siempre disfruté de su presentación. Yo me carga escucharme a mí mismo, así que... Y eso fue fantástico porque había un gran trabajo de equipo. Fuimos a Japón, ahí están las fotos. Y eso fue una fase, por así decirlo, y al mismo tiempo estábamos pensando acerca de problemas y otros temas. Y eso era lo que sucedía. Y esta fue otra pregunta que nos hicimos. Estábamos pensando, ¿estas conexiones están presentes en el nacimiento o es algo adquirido debido a las experiencias visuales que aparecen? Y para responder esta pregunta, ¿naturaleza o crianza? ¿Cuál es la base de esto? ¿Son estas conexiones innatas o adquiridas? Los dos entonces teníamos nuestro antepasado, nuestra formación médica y podríamos comprender cuáles eran los efectos. Entonces fuimos de nuestros amigos oftalmólogos, sabíamos que aquellos niños que nacen con una catarata congénita en su cristalino, aunque se le sacara ese cristalino con esa catarata, pasaban 3, 4, 5 años de edad, ese niño nunca obtenía una visión absolutamente normal. Y toda esa discusión llegó a una argumentación filosófica de aquellos que creen que en la naturaleza o la crianza. Tenemos realmente 2 escuelas completamente distintas que quieren dar cuenta de esto. Tuvimos el privilegio, por lo tanto, porque teníamos amigos y que tenían esa tecnología y simplemente le podíamos preguntar a un mono recién nacido, ¿tiene usted las neuronas ya con orientación determinada? Y miramos al mono y el mono nos decía, sí. Los monos que ya han nacido tienen ya sus neuronas en la corteza ocular que ya tienen una orientación dada. Así que parece haber un mecanismo genético que las determina, pero yo también les gustaría decirle que el desarrollo
esto tiene un paralelo en vida cuando hay una cantidad suficiente de precisión, lo que llamamos el punto crítico, cuando todas estas conexiones pueden ser cambiadas o entendidas de una manera muy característica. Y quisiera mostrarles brevemente cómo se produce esto en el efecto de la deprivación visual. El experimento fue muy sencillo. Pensamos que tenemos un mono recién nacido, le tapa un ojo por un periodo determinado de tiempo que puede variar, y después se destapa el ojo y podemos ver si acaso hay algún cambio en la fisiología o anatomía del ojo. Ese fue el abordaje básico. Y después, cuando el animal, cuando el ojo se destapaba, no podía testear, y digamos que después de un año o 6 meses, con un ojo cubierto, el ojo estaba ciego. Aunque teníamos un ojo normal y un ojo deprivado. Y era bastante fácil poder darse cuenta de la diferencia. Entonces, ¿por qué el animal quedaba ciego? Y registramos eso de la retina, las células ganglionarias de la retina, del núcleo geniculado y las células en la corteza. Y las células a niveles más bajos, hasta el geniculado, se veían bien, respondían vigorosamente. Pero pues había registro de muchas células en la corteza visual, costaba mucho, había mucha actividad, pero todas las células eran impulsadas por el ojo normal. Ocasionalmente había alguna célula que respondía débilmente al ojo destapado, pero generalmente la orientación era muy mala y una respuesta muy feble. Así que claramente había un cambio a nivel de la corteza visual. Y usando el método que habíamos usado anteriormente para mostrar estas columnas celulares, tuvimos un ojo cubierto y un ojo abierto, inyectamos el aminoácido reactivo para obtener los trazos en la corteza, como aquí, y se veía igual, para ver si está igual, o sea, había habido un cambio en cuanto a la dominancia ocular, y podemos ver aquí que había un cambio sumamente dramático. Inyectamos el ojo normal, así que la expansión del input del geniculado lateral a la corteza en la capa 4 se había expandido. Hay que pensar en eso, que durante el desarrollo hay input a células aisladas de los dos ojos, pero después la competencia, empieza competencia con los dos ojos, así que al cubrir uno cambia la dinámica, de manera que el ojo abierto se vuelve más efectivo en su dominancia y toma control de sinapsis y conexiones, y la dominancia es asumida por el otro. Entonces la competencia no solamente en la vida real, sino que también dentro de nuestro cerebro, con los distintos inputs hay competencia. Así que esto es algo que es fundamental, creo yo, cuando uno piensa no solamente de la visión, sino que otras áreas también. Siempre hay que recordar, ver que el input al sistema esté equilibrado. En este caso, pudimos demostrar que este cambio dramático en la anatomía llegó como gran sorpresa, que se podía cambiar el cableado del sistema a través de un procedimiento tan simple como cubrir un ojo. Y también, si este se mantiene más de un par de meses, es prominente el cambio. Esa es la razón por la cual un niño que nace con una catarata y se opera a los 3 o 4 años de edad va a tener permanentemente este tipo de situación debido al input del ojo normal ha tomado el control. Es por eso que el niño no puede recuperar la visión normal. Podemos determinar al cerrar los ojos en diversos periodos de tiempo, determinar que el periodo crítico de la plasticidad para este tipo de cambios era unas 6 semanas más o menos. Y resulta que no es tan distinto en los humanos. Hoy en día, como resultado de este experimento, las clínicas de oftalmología trató de encontrar niños. Un niño cada 10.000 nace con una catarata,
either in one eye or both. en un ojo o en ambos, They now operate. y ahora lo operan al niño. Technically more difficult to do when Técnicamente es más difícil hacer un niño recién nacido, y hay que recordar que un hijo muy pequeño al nacer and so they, by using contact lenses and also y al usar lentes se puede salvar la visión en estos chiquitos. one thing, the point I'd like to make El here is that punto que me gusta hacer aquí didn't start es out, que David Hubel and myself, David Hubel y yo no partimos tratando de entender por qué los niños con cataratas quedan ciegos, sino que pasó a ser el desarrollo normal. Una vez que uno entendía la ciencia base del sistema, ahí uno podía decir, bueno, esto se puede aplicar a una situación real. I have had parents visit Y yo he tenido padres de niños con cataratas que vienen a mí y lloran de felicidad por esto. there are a lot of other things we did. The kids Muchas cosas, los niños con estrabismo también se puede aplicar. But during this period of plasticity, Pero there are changes, durante este periodo de plasticidad hay cambios, that you should correct, hay cosas que uno debe corregir, deficit you have, cualquier déficit visual que uno tenga por estrabismo or cataract, as, o catarata, hay que corregirlo lo más pronto posible. Última diapositiva David. de David. David era muy activo en el laboratorio, estuvo enfermo el último año debido a insuficiencia renal, pero llegaba al laboratorio todos los días y tenía gran pasión sobre su trabajo. Publicamos un paper, de hecho, unas par de semanas atrás, juntos con algunos alumnos. Así que él fue un verdadero científico con pasión sobre su trabajo y lleno de ideas y de imaginación. Yo siempre he estado tan feliz de haber tenido un colega como él en mi vida. No solamente era bueno en ciencia, construía sus propios muebles, él tenía un telar, miren. Ahí hizo una cosas preciosas, una bufanda preciosa, tocaba la flauta. Era una persona de gran riqueza. No era el científico duro que solo tenía anteojeras, sino que no, él tenía intereses muy amplios y era espectacular en su capacidad de expresar sus ideas y sus pensamientos. Y yo pienso que la razón por la cual nuestro trabajo ha sido aceptado en parte se debía a la manera tan elegante en la cual él las escribía y también la manera que las expresaba en sus charlas. Así que para mí fue un privilegio y este es un tributo para David. Espero haberles dado una idea de lo mucho que nos entretuvimos haciendo este trabajo y que David fue fundamental en el desarrollo de este trabajo. Así que eso sería todo lo que tengo para decirles y les agradezco.